una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor y ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, le diste luz a mi día. Todo lo has cambiado. ¿Cómo dice? Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Vamos con las palmas. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? No los escucho, vamos. Levante su mano derecha conmigo y diga: somos la casa de mi Padre, la casa de mi Padre, un lugar de restauración. Diga conmigo: en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Placer estar acá con ustedes hoy en esta mañana. En Nehemías capítulo 2, versículo del 17 al 18 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías dice: ustedes ven en el oprobio que estamos. El libro de Nehemías, ¿verdad?, es un libro que está en medio de los profetas, pero es un libro de historia, de crónicas, que vivió Jerusalén después de que fue destruida por el imperio de Babilonia y estaba siendo reconstruido. Y Nehemías dice: la situación actual, ustedes y yo tenemos una situación actual, ¿verdad?, en la salud, en el matrimonio, en las finanzas, en la vida sentimental, emocional. Y Nehemías dice: vamos a ser honestos, ¿cuál es la situación real en que estamos? Dice Nehemías: la situación real es que esto está destruido. La situación real es que nos están robando, porque ellos tenían los muros destruidos y le robaban. La situación es que estamos en crisis. Esa es la realidad. Es la realidad, dice Nehemías. Tenemos que ser conscientes de lo que nos está pasando, pero el ser consciente no te quita la fe de lo que Dios va a hacer. De lo que Dios va a hacer. Y a su nombre. Dice: están consumidos. Esto es una realidad. Estamos, él se mete en la ecuación, ¿verdad?, de lo que están viviendo, y dice: estamos en oprobio. Dice: estamos en oprobio. Es la verdad. No lo podemos negar. Pero está la otra parte. Dice el versículo 18, dice: entonces le declaré cómo las manos de mi Dios habían sido buenas sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para el bien. Porque cuando estamos en oprobio, nuestras manos se pueden esforzar para cosas que no son buenas, ¿verdad? Y depende con quién te rodeas, determinarás cosas que no te van a favorecer. Y de pronto el oprobio te puede llevar a la amargura, el odio, la rabia, ¿verdad?, la incredulidad, la falta de fe, de seguridad en que Dios puede obrar. Nehemías le dice: estamos en oprobio, pero hay una ventaja. Tengo una palabra de Dios, dice Nehemías, y la palabra de Dios es para bien. Yo quiero que usted levante su mano derecha y diga conmigo: hoy tengo una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Ponga la mano así sobre su cabeza, diga: sobre mi vida. Para bien. Dale un aplauso al Señor en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad.
Nehemías dice: es cierto que las paredes están quemadas, es cierto lo que estamos viviendo, es cierto que estamos en oprobio, todo el mundo quiere aprovecharse de nosotros, todo el mundo quiere dañarnos, somos el refrán de oprobio para las poblaciones circundantes. Pero dice Nehemías: pero tengo una palabra sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la escritura en el versículo 19, dice: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y dice el versículo 20: y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hay oprobio, puertas quemadas, situaciones adversas, no hay buenas noticias, pero tengo una palabra de bien. Y a la gente se va a molestar porque en ti hay fe. La gente quiere verte creer que ya todo se acabó, que no hay esperanza, y les molesta. Satanás, el infierno tiembla cuando tú sigues creyendo, cuando tú ves las puertas quemadas y sigues creyendo, cuando tú palpas el oprobio y sigues creyendo. El infierno se molesta porque tú sigues creyendo, y a su nombre. Dice: y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros, los que no tienen fe, los que no pertenecen, los que no tienen un ADN de fe, no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías decía: tenemos fe que el Dios que nos dio esta tierra ayer, hoy en nuestra realidad nos la va a dar, y en lo que viene a futuro Él nos va a prosperar. Basado en ese texto, el título de este mensaje, para los que están tomando nota: fue, es y será por fe. Fue, es y será, ¿por qué? Diga: por fe. Fue, es y será, ¿por qué? Esa es la regla de Dios, eso no ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que Nehemías estaba seguro que había sido por fe. Hoy su realidad había oprobio, pero Dios se iba a glorificar. Dios se iba a glorificar. Dios iba a obrar poderosamente. Y lo que está esperando, por eso Nehemías dice: el Dios nuestro nos prosperará. Está diciendo: esto es por fe. Esto es por fe. Hay veces que en medio de la oposición, de la crisis, ¿verdad?, hay que recordar lo que Dios hizo en el pasado. Pero no recordarlo para nostalgia, para miedo, no. Tienes que recordarlo para tomar fuerzas. Y que hoy el Dios que te salvó, el que sanó en el pasado, lo puede hacer ahora. Y como dijo Nehemías, estamos en oprobio, pero en este presente mi fe vale delante de Dios. Y aunque se levanten los Sanballat y Tobías que se burlan o menosprecian, ¿verdad?, tu grado de fe, tienes que creer que Dios lo está haciendo real. ¿Cuántos dicen amén? Repita conmigo: fue, es y será por fe. Por fe. Amén. Vamos a ver entonces esta mañana este mensaje. Vamos a ver el primer punto. Vamos a ver 2 puntos en esta mañana: fue, es y será por fe. Primer punto: a la nueva generación. ¿Cómo le enseñamos a la nueva generación? A tus hijos, ¿verdad?, a tu familia, a los nuevos que han llegado a la iglesia, en tu liderazgo, que esto fue por fe. Lo que tienes hoy, tus hijos ven el carro, la casa, el título, tu trabajo, de pronto ven la comodidad que tienes, pero no saben que eso fue por fe. Fue por fe. Que lo que tienes no fue, sí, logro tuyo, claro que fue logro tuyo, esfuerzo, sacrificio, pero con la mano de Dios por delante. Que ese negocio, que lo que tienes hoy, fue por Dios, fue el Señor. Y a la nueva generación hay que enseñarle esto, que esto ha sido por fe. Que a veces no había nada,
Y Dios prometió hacerlo todo. Cuando diste el paso de casarte, no había nada. Hoy en día, gloria a Dios que la gente hoy en día se puede casar con muchas cosas. Pero muchos cuando nos casamos lo dimos por fe. Lamentablemente esa fe que tuviste cuando te casaste no la tienes hoy. Y cuando falta algo en la casa ya comienzas a menguar, a tener miedo, a querer correr. Y se te olvida cómo llegaste a ese matrimonio. Se te olvida cómo comenzaste esa empresa. Se te olvida cómo llegabas a la universidad. Se te olvida. Se te olvida. Esto fue por fe. Y la generación nuestra que nos preside tiene que saberlo. Génesis 22, 1 y 2 dice de la siguiente manera. Génesis 22, 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y si yo preguntara ahora, ¿cuántos de los que estamos acá estamos pasando por pruebas? Muchos de nosotros levantaríamos la mano. Usted que me escucha allá en las redes sociales, allá en su casa, por medio de esta señal, usted diría: yo estoy en prueba. ¿Y por qué estoy en prueba? Dios nos prueba, pero Dios siempre nos prueba para llevarnos a un lugar, a un nivel diferente, un nivel mayor. Y dice la Biblia, escuche, dice la palabra, que Dios quiso probar a Abraham. Abraham, el padre de la fe, y en el pasado había cometido errores, el cual tuvo un hijo con otra mujer, por consejo de su esposa, trajo tragedia, dijo mentiras, tuvo dificultades como tú y yo, se cometió errores, pero para Dios era el padre de la fe. Y Dios quería probar a Abraham con el hijo predilecto, el hijo escogido para la herencia. Y dice el versículo 2, dice, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Uno de los montes que yo te voy a dar. Perdón, el lugar que yo te voy a dar. Una montaña, y vas a sacrificar a tu hijo. Dios estaba probando a Abraham. Pero también Abraham tenía que transmitir esos genes espirituales de fe a su hijo. Cuando somos probados en la casa, cuando hay prueba en la casa, ¿cómo actuamos cuando somos probados? ¿Cómo nos ven nuestros hijos? Y cómo tus hijos o mis hijos, la prueba, cómo muestran su fe. Porque lamentablemente tu fe es tu fe, y la de tu hijo y la de tu hijo. Pero el ejemplo que le des ayudará a crecer en su fe. Y dice la palabra, dice la escritura, que él obedeció. Y en el versículo siguiente dice, el 3, dice: y Abraham se levantó muy de mañana, pero muy de mañana, y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Algunos eruditos en la escritura, teólogos, también comparten de que Abraham se levantó muy de mañana para que su esposa no se diera cuenta. Recuerden que Abraham ya tenía la experiencia de tener 2 hijos, pero su mujer no, era su único hijo. Y de pronto el grado de fe de su esposa no era el mismo grado de fe de él. Y dice que se levantó muy de mañana y le dijo a su hijo: vamos. Él, a la generación que venía, le iba a enseñar lo que era la fe. Que aunque estemos en un momento tan difícil, tenemos que creer que Él va a obrar. Porque el que fue es ahora también. El que vino a morir por ti en la cruz está contigo hoy. El que estuvo cuando te reías está ahora que estás llorando. El que estuvo cuando dormías placentero está ahora que estás enfrentando ese insomnio, esa desesperación. Él está ahí. Y Abraham se levanta, escuche bien, y dice en el versículo 4, dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días ahí iba practicando con su hijo, hablando, mostrando cómo Dios había sido en su vida cuando lo sacó Abraham de Ur de los Caldeos, lo que enfrentó, lo que vivió, cómo le fue con su sobrino, ¿verdad? Lot.
y hablando cosas, y hablaba, Dios me escogió, Dios hizo un milagro grande, tuvimos fe y tú naciste, éramos estériles, tanto tu mujer, tu mamá, sobre todo tu mamá, y Dios permitió y fuiste un hijo dado por Dios. Le iba explicando cómo había sido por fe toda su vida. Pero lo más importante era que lo que iban a vivir ahora, en ese momento de prueba, esa fe iba a ser recompensada. Tú tienes que saber que tu fe es recompensada. Y dice la Escritura, en el versículo 5, dice el 5, al tercer día, versículo 4, aunque dice la versión Nueva Traducción Viviente, dice: al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y dice el 5, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué? ¿Y qué? Dame la versión, mira lo que dice la Traducción Viviente, mira lo que dice: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos. ¿Cuándo? Él iba a sacrificar su hijo. Él iba a sacrificar su hijo. Y dice la palabra que él tenía la confianza, la seguridad de que Dios, si se moría, Dios iba a obrar, Dios se iba a manifestar. Esa era la confianza de él. Él dice, él sabía, él conocía que Dios podía obrar. Y vemos en el versículo 5 lo que está hablando, lo que dice. Y no en vano dice la palabra que Abraham lo hizo por fe. Y él sabía que aún Dios era poderoso. Usted lo lee, el apóstol Pablo nos habla y nos dice de que para levantarlo aún de los muertos. Y hay situaciones que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y la gente, y tú pensarás, bueno, ¿será que regreso? ¿Será que sí me levanto de esto? Abraham estaba seguro y dijo: volveremos enseguida. De esta salimos. Claro, junto con Dios. De eso vas a salir junto con Dios. ¿Cuántas guerras no tuviste en el pasado? ¿Cuánto no te costó llegar hasta ese nivel? Obtener lo que tienes hoy. ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto desespero? ¿Cuánta confianza descansaste en Dios? Depositaste en Él. Si fue por fe, lo doy, será por fe también. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios va a hacer hoy domingo va a ser por fe. Lo que va a hacer esta semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y domingo, te van a ver regresar de una manera diferente. Te van a ver regresar con recompensa. Que van a ver que tuviste, fuiste probado, esperaste, confiante. Lo que otros tiraron la toalla, tú te sosteniste. No es porque seas el más fuerte, no es porque seas el más santo, no es porque seas ni la más puro ni el más puro. Tuviste fe en el que te llamó. Nadie sabe las luchas que has tenido. Peleaste con osos, peleaste con leones, y ese dolía. Vas a ver lo que es enfrentarse con alguien que tiene experiencia en fe, viendo a Dios luchar en favor de su vida. Y a su nombre, y a su nombre. Dice la palabra en el versículo 7, dice: entonces habló Isaac a Abraham sus padres y dijo: Padre, ya cambiando la conversación, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Y hay cosas que tú y yo como padres no podemos responder a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando te preguntan dónde vas a sacar el semestre, cuando te preguntan si se va a arreglar la crisis que hay en el hogar, en la familia, si Dios va a sanar, si Dios va a obrar. Pero hay algo que sí podemos transmitir: la fe. Sembrar semillas de fe.
¿Cuántos dicen amén? Semillas de fe. Abraham le dijo: hijo, como fue en el pasado, cuando salí de Ur de los Caldeos, como cuando tu mamá y yo te tuvimos a ti ya casi de 100 años los dos, fue por fe, hoy será por fe. Y le dice en el versículo siguiente, el versículo 8, le dice, respondió Abraham: Dios se proveerá. ¿Dios qué? Diga conmigo: Dios se proveerá. ¿Cuántos creen cuántas veces Dios no te proveyó en el pasado? ¿Cuántas veces te sacaron por una puerta y Dios te metió por otra? ¿Cuántas veces te dijeron que no y Dios dijo que sí? Cuando dijeron aquí más nunca y Dios dijo siempre será. Cuando Dios te estableció, ¿cuántas veces fuiste atacado, agobiaba y dijeron no hay salida? Y Dios dijo: yo abro la puerta, abro las compuertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. De pronto tus hijos, de pronto mis hijos no saben lo que has batallado tú, lo que has batallado en el hogar, en la familia, lo que te ha costado. Y hoy tienes que tomar esa palabra. Abraham dijo: hijo, tampoco sé, pero no sé cómo va a ser Dios. Él prometió un hijo para herencia. Él dijo que tú ibas a ser padre de multitudes como las estrellas. Lo que está pasando hoy me tiene un poco confundido, pero no me ha quitado la fe. Lo que estás viviendo hoy te puede tener confundido con lágrimas, te puede quitarle el sueño, pero no puede quitarte la fe. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso Abraham dijo: hijo, no sé, pero lo que sí sé es que Dios se proveerá. No sé cómo vas a terminar este mes, no sé cómo vas a comenzar el otro, pero lo que sí sé que septiembre, octubre, noviembre y diciembre Dios se proveerá. Y a su nombre. Dice la palabra, dice la escritura, en esta versión, Biblia textual, mira lo que dice. Dijo Abraham: el Elohim se proveerá. El Elohim es la palabra hebrea que identifica a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Elohim dice, cuando habla del Elohim está diciendo la naturaleza intrínseca de Dios se va a hacer parte de tu necesidad. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Está diciendo que tu necesidad, tu fe, está moviendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está moviendo la naturaleza de Dios, el Elohim. Dice: se proveerá de cordero para el holocausto. Él lo hará. Pero ¿hasta dónde llega tu fe hoy? Ya tu fe se ha ido cerrando. Se nos va cerrando, hermano. Y es verdad, hay que ser honestos. Se nos va opacando la fe. Se nos va un poco allí menguando la fe. Y cuando la transmitimos a otro, a veces lo hacemos como dicho: no, Dios proveerá. Pero Abraham le dijo: hijo, no sé, pero Dios se proveerá. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Miren cómo transmite Abraham la fe a su hijo. Lo está amarrando, ¿verdad? Lo ató y lo puso ahí sobre la leña, con las manos amarradas. Pero su hijo no se le olvidaba las palabras de su papá: Jehová se proveerá. Porque hay cosas que nos sentimos con las manos así como Isaac, las manos amarradas, ¿verdad? Hay cosas que tú y yo ni siquiera las podemos hacer por nuestros hijos. Tanto ellos como tú o como yo podemos tener las manos amarradas. Pero el que no tiene las manos amarradas es el que va a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo: Dios se proveerá. Y ahí con las manos amarradas estaba confiando.
Porque usted y yo tenemos limitaciones. ¿Quién dice que no las tenemos? No puedes cambiar un dictamen médico tú ni yo. Tenemos situaciones que no podemos resolverlas a nuestra generación. Pero sí podemos transmitirle la fe del Dios que puede resolverla. Del Dios que puede dar solución. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, dice la escritura. Vamos allá al versículo 10. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y dice el versículo siguiente: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el versículo 13, dice el 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios cumplió. Diga conmigo: Dios me cumplió y me va a cumplir. Dígalo con fe: Dios me cumplió y me va a cumplir. ¿Cuántos creen que Dios te va a cumplir? ¿Cuántos lo creen? Te cumplió ayer, te cumple hoy. Hay un zarzal donde Dios va a enredar algo para ti. Hay algo que va a tropezar y a ti te va a favorecer. Hay algo que Dios va a desencadenar y una situación que el Dios de los cielos va a provocar para favorecerle. Y vemos en la palabra cómo Dios obró. Y en el versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová se proveerá. Es la famosa frase Jehová Jireh, Jehová. Pero lo que más importó fue que su hijo lo aprendió. Con sus manos amarradas, él cerraría sus ojos y decía: Jehová se proveerá. Mi papá me dijo, a mi papá le funcionó en el pasado, a mí me va a funcionar. Lo que te funcionó a ti, a tus hijos le va a funcionar, pero aún mejor, porque es una nueva generación. Lo que te funcionó a ti para escoger esposa y esposo, a tus hijos le va a funcionar mejor. La economía le va a funcionar mejor. El direccionamiento espiritual le va a funcionar mejor en esa generación. Porque tienen que saber que por muchas facilidades, por muchas puertas que se abran, por muchas llaves que tenga, hay que enseñar a esta generación que viene que solo en el monte de Jehová será provisto. Y a su nombre. Dice el versículo 17. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá, ¿qué? Eso no era para Abraham, era para su hijo. Y esta bendición, esa bendición es para ti hoy. La fe de Abraham era para hoy, pero también para lo que venía. Por eso el mensaje se llama, ¿cómo se llama? Lo que fue, es y será. La fe que será, ¿verdad? ¿Verdad? Fue por fe, es por fe y será por fe. Y miren lo que dice el versículo 17, la versión Dios habla hoy. Miren lo que dice Dios habla hoy: que te bendeciré mucho, que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán ¿a quién? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, cuando dice que tú poseerás las puertas de tus enemigos, está diciendo que cuando se levante un altar contra ti, una persecución contra ti, ahí, cuando quiera ya comenzar, ya está siendo vencido. Cuando quiera salir para hacer daño, ahí va a caer. Cuando quiera pronosticar para ti destrucción, ahí está Señor. Cuando vengan calamidades, ahí Dios soluciona. Cuando vengan enfermedades, Dios derrama sanidad. Ahí mismo. Ahí transfiere
Abraham, a su generación, la fe. Y el segundo punto también de este tema que hemos llamado fue, es y será por fe. Primer punto, a la nueva generación. Segundo punto, a las amenazas de despojo. Las amenazas de despojo. Todos enfrentamos esas amenazas. Situaciones que nos quieren despojar la salud, la vida, la paz, la familia. Situaciones que quieren quitarnos lo que Dios te dio. Hay cosas que vienen a despojarnos la paz, a despojarnos de pronto del empleo, de pronto de la relación de tu hogar, tu matrimonio. Hay amenazas de despojo. Siempre va a haber, Satanás siempre va a quererte meter esto, que va a ser quitado, que te van a quitar, que va a ser destruido. Satanás siempre va a amenazarte con despojarte la tranquilidad, tu vida espiritual. Y vemos por la palabra como el que fue, es y será por fe va a serlo hoy. Segundo de Crónicas 13:6 dice, 13 del 6 al 8 dice: pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y en el versículo 7 dice: y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y en el versículo 8 dice: y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Le doy un pequeño contexto. Roboam era hijo de Salomón. El país se dividió. Y cuando el país se divide, inmediatamente viene una situación donde, como Roboam fue pusilánime, perdió muchas cosas. Hicieron guerra contra él. Viene este nuevo rey que iba a sustituir a Roboam, y también le iban a hacer guerra. ¿Qué pasaba? Sus adversarios querían quitarle lo que por herencia le habían dado, lo que por herencia tenían como estirpe de David, del linaje de David, perdón. Y dice la Biblia que este sí se paró y dijo: no, ustedes, como tienen muchos dioses de oro, tienen sus becerros de oro, son más que nosotros, tienen más influencia, más poder o más dinero, creen que me pueden despojar lo que Dios me ha dado a nosotros. Y allí él le cita lo siguiente en el versículo 9, le dice: ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otra tierra, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así se hace sacerdote de los que no son dioses? ¿Qué le está diciendo en resumidas cuentas? Le está diciendo: ustedes renunciaron a la fe. Porque así pasa. Hay gente que va a llegar a nuestras vidas a burlarse de tu fe. Y como ellos tienen una situación que les favorece, porque tiempo y ocasión nos llegan a todo el mundo, ellos quieren mostrarse que son más, y que su fe en cualquier situación que no es Dios es mejor que tú. Y como estás pasando un momento de crisis y dificultad, te hacen creer que Dios, tu fe, se ha vuelto hueco, vacía, y la de ellos es mejor. Y comienzas a mirar lo que Dios tiene materialmente, una falsa felicidad, una falsa estabilidad. Y él dice: no, ustedes son más que nosotros, tienen más influencia, es cierto, pero no, el que nos dio esto está con nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá quien te guarda. Si no se durmió ayer, no se duerme hoy, con COVID, con cáncer, con amenaza, con extorsión. No se duerme hoy.
ni se va a dormir en el futuro. Y dice la palabra de Dios, dice la Escritura, dice el versículo 10, dice: mas en cuanto a nosotros acá, nuestra situación, no tenemos becerro de oro, no tenemos gente bastante, no tenemos la fuerza que ustedes tienen, es cierto, pero Jehová es nuestro Dios y no lo hemos dejado. Hemos perdido cosas, pero no hemos perdido la fe. Nos han quitado cosas, nos han arrebatado cosas, pero no hemos perdido la fe. Todavía Jehová es mi Dios, a pesar de lo que ha pasado, de lo que he vivido, de lo que he llorado, de lo que he sufrido, de lo que he sido golpeado, de las veces que me he caído y me he levantado. Jehová es nuestro Dios. Y a su nombre. Y todavía tenemos fe en los sacerdotes que nos ministran, en los hijos de Aarón. ¿Qué está diciendo? Todavía voy a la iglesia, todavía creo en la palabra que Dios me da, todavía creo en el culto, todavía creo que no estoy perdiendo, todavía me consagro, todavía cada día busco dónde dejo de congregarme, todavía asisto. Y a su nombre, y a su nombre. Aquí habla de hombres, habla de Aarón, de los levitas, de los sacerdotes, hombres comunes, pero creemos en el llamado que Dios ha hecho. Y dice: no hemos dejado a Dios. La fe que fue es la que es ahora. Y a su nombre. Porque hay gente que en la pandemia dejó la fe y dice: yo me he guardado porque yo me he cuidado. Tú te has podido cuidar, pero Dios te ha guardado. Hay que cuidarse, pero Dios nos ha guardado. Versículo 11 dice: los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, pero vosotros la habéis dejado. Nosotros no hemos dejado la fe. Aunque muchos digan: que culto, hay que ayuno, hay que iglesia, hay que diezmar, y que hay que ayunar, y que hay que clamar, y que intercesión, que guerra espiritual. Tú te puedes burlar de eso, pero nosotros no lo hemos dejado. Todavía creemos que Cristo viene, todavía creemos que nos va a levantar de los muertos, que los familiares nuestros que se han ido con Cristo, algún día nos encontraremos con ellos allá en el tercer cielo, nos encontraremos con ellos en las nubes. Todavía creemos en la vida eterna, todavía creemos que esto se puede acabar, esto se puede destruir, pero sabemos que con Cristo Jesús tenemos vida eterna. Esa es nuestra fe hoy. Y dice la palabra, dice el versículo 12: y aquí Dios está con nosotros. ¿Por qué? ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro jefe. Y a su nombre. ¿Qué le está diciendo? Aunque ustedes sean más fuertes humanamente, tengo un jefe que es más fuerte. Tengo a alguien por jefe de mi vida. No lo hemos dejado. Y dice: y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo, para que suenen contra vosotros. El júbilo, ¿cómo así, pastor? El júbilo, claro. Cuando tú comienzas a celebrar sin haber recibido, tú llegas a la iglesia y comienzas a alabar a Dios, y tienes un lío grande en la casa, tienes un lío grande en el trabajo, pero aquí estás celebrando. Aquí en el altar suenan las trompetas de júbilo, y eso entorpece a Satanás, ¿sabes? Porque comienzas a alabarse y comienzas a declarar, y alabas y adoras, y el diablo no entiende por qué, y la gente no entiende. Es tu fe la que estás manifestando, es tu fe la que estás celebrando. Por eso aplaude. La gente te ve como loco, pero que no sabe la lucha que estás teniendo, y en ese momento allí estás peleando. Y te podrán decir: que tú crees que todo lo vas a solucionar yendo a la iglesia. Tú no sabes las luchas que he tenido allá, tú no sabes la respuesta que Dios me ha dado, tú no sabes lo que yo he vivido, porque esa fe fue, es y será. Y a su nombre. Dice el 13:
Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Le hizo una emboscada. Le rodeó por adelante y por detrás. Le hizo una trampa. Dice el 14. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Por lo que clamaron a Jehová. Y los sacerdotes que hicieron. Pero recuerden que eran las trompetas de júbilo. Ellos le recordaron: Señor, yo soy quien te alabo en la iglesia. Yo soy quien te bendigo. Yo soy quien te adoro. Y dice la escritura en el versículo 15. Dice: entonces los de Judá gritaron con fuerza. Así que ellos alzaron el grito. Y Dios desbarató. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te funcionó? Sigue funcionando hoy. Todavía el júbilo funciona. Todavía el altar funciona. Todavía la alabanza funciona. La adoración, el pacto, todavía el clamor, la vigilia, el ayuno funciona. El devocional funciona. Contra las amenazas de despojo, primera de Juan. El 16 dice el 16. Dice: y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Primera de Juan 5, 4 y 5. Mira lo que dice primera de Juan. Dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Lo que no hagas por fe, lo que llegaste hoy a hacer aquí y no lo haces por fe. Cuando das a Dios por fe, cuando sirves a Dios por fe, no por tus propios méritos. Y dice el versículo siguiente. Mira lo que dice el versículo siguiente. Dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, Él prometió que con Él nos daría todas las cosas. Y allí, escúcheme bien, y allí terminaba el mensaje. Y horas después Dios me volvió a hablar. Ya había terminado el mensaje ahí. Y el Espíritu Santo me habló unas citas bíblicas el día viernes, en la mañana, de lo que creer, lo que es, lo que fue, es y será por fe. Y Dios me dio esta cita bíblica, Génesis 47. Pocas veces me pasa esto. Tuve que volver a abrir la agenda. Porque faltaba esta cita bíblica. 2 citas bíblicas. Dice: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dice los siguientes versículos. Mira lo que dice. Y dice: y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cómo ha sido tu camino? Y dice el versículo siguiente: y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos, ¿y qué más? Han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su ¿qué? Peregrinación. Esto fue lo que respondió Jacob. Jacob, delante de Faraón, dijo: sí, mis días fueron así. Y de pronto eso es lo que a veces decimos, ¿verdad? Y no se muestra la fe, lo que Dios, Jacob no dijo lo que Dios había hecho en ese periodo. Pero cuando Jacob le tocó orar por sus nietos, Jacob dijo: bueno, ya a Faraón no le di esa complacencia, pero a mi familia sí les voy a decir lo que Dios ha hecho en mí. Y les digo lo mismo pero cambiado. Dice Hebreos, miren lo que dice Hebreos. Miren lo que dice Hebreos. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que venideras. ¿Por qué podía hacerlo Jacob? ¿Por qué lo hizo Isaac, papá de Jacob? Tú y yo podemos bendecir a nuestros hijos por lo que viene. Porque la fe que fue, la que es, también será. Todo va a ser por fe. Y tú a tus hijos los vas a bendecir por fe. Y Jacob comprendió esto. Jacob entendió esto. Y cuando le tocó dar el discurso, dice el versículo 21, mira:
Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Se levantó en su bastón. Y dice que se levantó Jacob. Y dice que se levantó y dice, lo hizo por fe. No hizo el mismo resumen que hizo con Faraón. Aquí el resumen lo cambió, era la misma historia, pero metiendo a Dios. Meta a Dios en tu historia, meta a Dios en tu presente, y de antemano mételo en tu futuro. Y dice, mira lo que dice la palabra. Entonces cuando le tocó bendecirlo, cambió el discurso. Y mira lo que dice. Mira lo que habló. Mira lo que declaró. En el capítulo 48, versículo 14 de Génesis. Mira lo que en Génesis 48, 14 dice. Entonces Israel extendió su mano derecha, es el mismo Jacob, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y le dice en el versículo 15, mira lo que dice el 15, dice: y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. La fe que fue, ¿verdad? La que fue Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Aquí le está diciendo, no les voy a hablar como Faraón. A ustedes, mis nietos, les digo todo lo que tenemos y lo que vamos a tener. Es que Dios me ha sostenido. Yo me he equivocado, he fallado, pero Él me ha sostenido hasta este día. A su nombre. Y dice el versículo siguiente, dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Levante su mano derecha y diga conmigo: los ángeles, diga los ángeles, los serafines que han peleado mi batalla, peleen y liberten a mis hijos y los hijos de mis hijos. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. Porque a ti te ha atacado brujería, hechicería, altares se han levantado y Dios ha peleado por ti. Y Dios ha prometido amparar lo que tienes por delante. Jacob le tocó luchar. Dice: yo tengo un ángel que nunca me dejó. Me querían robar y me defendía. Me ayudaba, me levantaba, me amenazaban y él me defendía. Y le dice: y se ha perpetuado ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplica en gran manera en medio de la tierra. Eso declara acá. Eso declara la palabra. Eso nos habla la palabra. Vamos a colocarnos en pie. Todo lo has cambiado. Vamos, y no me callaré. Y no me... día y noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré.